podemos estar en contravía del proceso de paz porque no es nuestra intención, todo lo contrario, nosotros queremos que eso salga. Pero hay una brecha muy grande entre estar, en caminar para el mismo lado y permitir la impunidad de muchos personas de eso y permitir que todo siga así. Entonces ahí hay una brecha muy grande, porque cuando uno habla de no permitir la impunidad, ya para algunos pareciera que nosotros estamos en contravía de ese proceso y no es así. Sí, porque es lo que decía este senador, ¿es? Sí. O sea, él decía que él estuvo en el proceso de paz ¿de cuándo? Mencionó un proceso de paz de hace años. Del M19. ¿Será el del M19? No, mencionó un nombre del Caguán. Del Caguán. Y dice que en el Caguán él habló con la guerrilla, con los representantes del gobierno, él habló con todos. Y era evidente que ese proceso de paz no se iba a concretar, que todos sabían que no se iba a concretar. Y ahora dice que él, que está también ahí involucrado y que ha hablado con todos los actores, y dice que él cree que sí, o sea que es muy probable que sí se concrete, pero aquí la cosa es, el interés de que se concrete tiene que ver con intereses de transnacionales que quieren, o sea que necesitan que el país esté en paz para poder entrar, establecerse y explotar los recursos naturales. Exactamente lo que va a afirmar. Sí. A mí me pareció muy interesante que dijo que ¿Qué tipo de marca? ¿Qué tipo de paz? Porque la paz, o sea, la paz para la élite, a mí me encantó lo que dijo, pues la paz para la élite es hacer negocio, legalizar el robo, vender a Colombia. O sea, no pagar impuestos, vivir bueno, que no los secuestren. O sea, para ellos la paz es eso, o sea, que no los secuestren, no pagar impuestos, legalizar lo que robaron, o sea, legalizar. Y bueno, hacer, que los dejen hacer sus negocios. ¿Y qué es la paz para el pueblo? Pues la paz para el pueblo es tener buena educación, tener una vivienda digna, tener trabajo, o sea, es una cosa que se habla de paz, pero es algo abstracto, no se define qué es la paz. Sí. También se comentó, por ejemplo, cuando hablaron las víctimas, una de esas personas que dijo que había estado en La Habana y que por primera vez se han encontrado las víctimas de la guerrilla, las víctimas del paramilitarismo, las víctimas de los militares. Y ella dijo, pues yo lloré cuando escuché la historia de los demás, pero los demás lloraron cuando escucharon mi historia. Y en ese momento sentimos que a todos nos unía el dolor, porque habíamos vivido cosas similares. Entonces dicen que los medios han como que dividido a las víctimas. Como si estuvieran en contra. Lo que pasa es que los medios también están detrás de unos intereses económicos y se genera algo que nosotros llamamos sesgo cognitivo. Yo les sugiero que la única forma de vencer ese sesgo es documentarse de varios medios. Sí, para eso está el internet y las redes sociales. Las redes sociales van desde lo emocional, pero internet tiene un sinnúmero de noticias, CNN, canales internacionales, y en la medida que uno se documente de muchas fuentes, va a ser más difícil que uno se venda de todo, porque el sesgo cognitivo se aquí por la manipulación mediática. Pero son así. Sí, como dijeron ahí, a los medios no hay que creerles, a los políticos no. Las estudiantes universitarias, ¿alguna cosa a ustedes les preocupa? A los ciudadanos, digamos, como que algo que es importante es que a veces uno ve que este es como el mundo de las víctimas por un lado y el mundo de la sociedad civil por el otro. ¿A ustedes qué les inquieta cuando oyen las noticias sobre la paz, sobre el país? Ustedes, digamos, ¿cómo ven este país? ¿Y por qué les parece, pues, de alguna manera importante trabajar con víctimas? Porque están en la universidad, ¿por qué razón piensan ustedes que es importante trabajar con víctimas en relación a ese país que ustedes leen o oyen a sus papás hablar o a sus profesores? Nos gustaría mucho como escucharlo, ¿no? Pues digamos, por mi lado, por mi lado sería como más construcción de verdad, ¿no? Digamos, me he visto muy envuelta en cuanto a que los medios de comunicación, y se ve mucho acá y todo el mundo lo dice y todo el mundo lo reitera, que no dan todo, que no le dan a uno comidita, no le dicen a uno todo, y además está muy sesgado y además tiene muchas intenciones políticas de por medio. Entonces de pronto sería más como construcción de verdad, como saber de antemano
por una persona que lo vivió, que estuvo allá, que hasta allá no llegaron los medios de comunicación. ¿Sí? Como esa parte de comunicar lo que pasó. ¿Sí? Sin tener ese sesgo de medios de comunicación. Y todavía lo vieran así también muchas personas, construcción de verdad. Escuché alguna vez un comentario que me molestó muchísimo, colectivo de víctimas, y la persona no era directamente víctima. Y digo, entonces digámosle el privilegio de ser víctima. Me tocó salirme, porque eso no es un privilegio. No. Sí, digo, pues entonces llamémoslo el privilegio de ser víctima. Eliminar la manipulación mediática y eliminar el sesgo es muy difícil. Por eso existen varias fuentes de información y hay que estar documentándose. Uno cuando uno quiere eliminar de verdad el sesgo, se debe documentar el doble, el triple. Bueno, aquí hay que pensar dos cosas y es quiénes son verdaderamente los realmente beneficiados con la guerra. Como ya lo han dicho, la guerra, la educación y la religión, todo es negocio. Pero está bien que los víctimas, yo coincido con Claudia en que a estas personas las educan para creer que están haciendo lo mejor y que ellos son educados con una ideología, como son educados los musulmanes, los judíos, todos, digamos, los cristianos, Incluso hasta y nosotros todos los mismos. grupos tienen una ideología pensando que lo que ellos hacen o piensan es la verdad y que ellos son los únicos que se ponen de este lado y el resto del mundo son enemigos de ellos o van en contravía de ellos y que ellos son los únicos, digamos, los poseedores de la verdad, y en eso coincido con Claudio. Ahora, ¿quiénes son realmente los beneficiados con ese negocio? Este negocio llamado guerra, los realmente beneficiados son los latifundistas y los grandes propietarios de terrenos, ¿sí? Los grandes industriales, que son ahora los que están negociando la paz, son los que realmente se benefician de eso porque es un negocio muy rentable. Un pueblo ignorante es un negocio muy rentable para el rico. Por eso al poderoso no le interesa que el pueblo se eduque o que el pueblo prospere. Una vez vi en Facebook una frase muy interesante que decía: la mejor forma de rebelarse contra el ser estudioso es la mejor forma de rebelarse contra el sistema. Y yo coincido con eso porque yo soy, perdónenme de pronto, yo soy revolucionario, pero yo no creo que la revolución sea con las armas. Yo creo que la revolución es con las ideas, con nuestro estudio y con nuestro esfuerzo. Progresar y salir adelante es la mejor forma de ser revolucionario contra los que no quieren que nosotros progresemos, contra los que no quieren que nosotros nos eduquemos, porque si así hay gobernantes y tienen al pueblo engañado en que nosotros no nos podemos educar ni les interesa. Y lo más triste es que hay todo un circo, en Roma decían al pueblo dale pan y circo, ¿no? Hay todo un circo montado para que el pueblo no se eduque y caen en eso. Entonces están los conciertos de paz, están los diálogos de paz, se inventan marchas de paz, sí, todo es muy bonito, pero todo hace parte del espectáculo para que el pueblo siga cerca. Por eso los diálogos de paz se han convertido en el mejor negocio de esta administración. Y ahí hay que decirlo claramente, eso es un negocio. Yo diría que ahorita el dicho cambio es al pueblo dale el circo, ¿no? Que ya ni el pan está para nosotros, entonces al pueblo dale circo y con eso nos tienen contentos. Que es la paz. Sí. Ahora, hay algo que dice Claudia y decían por acá, no me acuerdo quién, cada quien tiene razones para pensar que su guerra es la más justa. Eso es verdad, porque todos somos seres humanos distintos que tenemos nuestra posición y tenemos razones para creer que nuestra guerra es la más justa. Solo hasta cuando nos ponemos en el zapato del otro nos damos cuenta que ninguno gana en la guerra, ¿sí? Son muy pocos los que ganan en la guerra. Y alguien decía que en la Uniminuto te habían dicho que a ellos no les tocaba la guerra. Yo creería que eso es muy debatible porque a uno sí lo toca la guerra. En la medida que a alguien lo desplazan de su territorio y no hay comida, digamos, a ella hay una afectación, porque todo se pone más caro, yo tengo que comprarle ya a los grandes productores, ya hay escasez de comida. En la medida que el pueblo no se educa, yo no voy a encontrar mano de obra calificada para mi empresa o para lo que estoy haciendo, y ahí yo ya estoy siendo víctima de la guerra.
Entonces, la guerra sí nos afecta porque eso es como cuando sube la gasolina. No es que yo no compro gasolina, a mí no me afecta, pero resulta que es que todo sube de precio. Entonces yo estoy de alguna forma pagando esa gasolina, eso que subió. En la guerra yo estoy pagando eso. Todo lo que sucede en mi entorno, la falta de oportunidades, el hecho de ser profesional y no tener oportunidades laborales, el hecho de que todo suba de precio y que el salario mínimo no suba, es porque viene un conflicto anterior y me hace también a mí. Otra cosa es que yo no me quiera dar cuenta, es diferente. Que yo lo niegue es diferente. Bueno, pues iba a terminar por decir que aquí hay que construir un país para todos. Y un país para todos es un país en donde todos tengamos igualdad de oportunidades. Porque si se dan cuenta, los gobernantes construyen, ellos hacen colegios públicos, pero ninguno de los hijos de los gobernantes tiene un colegio público. Ellos hacen hospitales públicos, pero ninguno de ellos va a un hospital público. Ni siquiera los sindicalistas. Ellos hacen sistemas de salud, de educación, de pensión, pero ninguno de ellos usa ese sistema. Entonces, ellos hacen un país para ellos, para los ricos, los poderosos, y hacen otro país para el pueblo. Que es un grupito pequeño. Y nosotros no podemos llegar a ese mismo extremo de querer un país para nosotros y un país para el resto. Incluso en nuestro cabildo indígena nosotros hemos puesto ese punto porque hay muchos cabildos indígenas que utilizan su favoritismo para crear un país para ellos, ¿sí? A nosotros eso nos parece un poco abusivo porque tenemos la convicción de que si realmente queremos progresar, todos debemos caminar para el mismo lado. Es la única manera de progresar. Con el último, encontré en internet una frase muy interesante, y con esto termino. Hablaba sobre el tema del medio ambiente. No es de aquí de Colombia, creo, si no estoy mal, creo que es de un piel roja que decía, y se las quería compartir: solo cuando el último árbol se ha cortado y el último río esté seco, nos daremos cuenta que el dinero no se come. Compartirles esta frase. Muchas gracias. Gracias, norteamericano. Doña Mari. Sí, yo quería comentar que lo que dice Cristian en cuanto a la revolución se hace con las ideas y mirando a los jóvenes, porque no es solamente la Uniminuto, sino varias universidades que han venido acá, varios colegios donde hemos estado, y la mayoría dice, no, la guerra no nos toca, eso es allá. Nosotros somos privilegiados, estamos en un colegio privado, en una universidad privada, y resulta que no hay conciencia de decir qué calidad de educación estamos recibiendo. Si miramos las estadísticas, Colombia es uno de los países que a nivel internacional está en el ranking de educación de los últimos países. O sea, qué calidad de educación tenemos si no nos damos cuenta qué es lo que está pasando en nuestro país. Si la profe les dice, vamos a hacer algo, miremos un poquito, y los mismos estudiantes ponen la barrera, o sea, qué nivel de educación se está dando o impartiendo. Eso corresponde a unas estructuras ideológicas de la educación que tiene que ser así. Y hay otros aspectos que, lo que tú dices, que hacen que vengan los jóvenes, están más pendientes de bueno, toda la tecnología, de los conciertos, de eso, pero la situación social del país no nos interesa, como que es algo lejano a mí. Entonces, es para pensar y cuestionar un poquito hasta dónde podemos nosotros como jóvenes aportar a ese cambio que necesita el país. Y el cambio es total, es un cambio de estructuras aquí, como dice la compañera, se necesita que sea un cambio, porque a veces no es necesario cambiemos lo que la educación de la Universidad Nacional, la exigencia de muchos estudiantes de la MANE, hay que cambiar, no reformar, cambiar totalmente esas estructuras. Y en el momento en que todos nos unamos y pensemos un poquito y tomemos conciencia, vamos a salir, yo creo que adelante. La palabra tiene Lidia. ¿Yo? Estaba que hablaba después de que el aporte que hizo Aleja. Las compañeras, permítame llamar las compañeras, que están aquí el minuto, me parece maravilloso y se nota el interés que ustedes tienen. Pero
cuando Aleja dice que han ido allá, cuando me dijeron que estaban yendo a la Uniminuto, yo dije, qué chévere, gente que es nuestra. Y me parece súper lamentable y triste, por ejemplo, lo que cuenta Aleja. Le estaba diciendo a Claudia cuando dijo Alejandra eso, dije, eso no nos ha sucedido en la Javeriana, ni en los Andes, ni en otra parte así. Y mire que uno piensa, cuando yo, las primeras veces que fui a la Javeriana, yo decía, vamos a chocar. Y no. Allá se presta el debate, se presta el respeto, pero en algunas partes, lamentablemente, por ejemplo, la experiencia que tuvimos en los colegios, hay algunos colegios que tienen una mirada súper crítica y es hermoso oírlo, emociona a uno desde el sentimiento, pero también desde la reflexión, la mirada crítica. La Uniminuto es una universidad que es del pueblo. Y qué triste, mejor dicho lo digo yo, uy no, y yo estaba con la inquietud, ¿cómo será que es rico las que están yendo a la Uniminuto? Entonces esto es lamentable, porque algunas personas a las que se dirigen las víctimas tienen, ¿cómo lo digo? Les gusta el amarillismo o el morbo, eso no sé qué, y entre más cuenten la sangre y la forma y todo eso, les encanta. Pero cuando vamos a hacer, y es una invitación para que lo hagamos, cuando se hace, se muestra el contexto histórico, se hace un retroceso a la línea de la historia que hemos sido victimados desde 1492, hemos sido victimizados. Entonces, si se muestra este contexto histórico, la realidad de lo que está pasando, y después se hace la vivencia que se articula con lo que está sucediendo realmente en el país. A muchos no les interesa, a los que tienen una mirada crítica y les importa el país, les interesa, pero a otros les encanta es el amarillismo que se queda a veces solamente en el testimonio. Nosotros tenemos que ir más allá del testimonio, porque estamos como formadores, pedagogos de la memoria, entonces constructores de paz. Pero ustedes, ¿por qué creen que eso pasa? Claudia, Yo, no, digamos, soy guía marina. ¿Por qué creen que en las universidades privadas, donde la gente tiene más posibilidades, dinero, por qué, digamos, la gente es más abierta inclusive? Que a mí eso también me ha impactado. Yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo que creo que después de... Marinita, primero más Claudia. Bueno, yo quiero decir varias cositas muy puntuales. Hay una cosa y es que si por ejemplo yo estoy en la nacional, ¿sí? y digamos, pues con respecto a lo que ustedes dicen como de lo que forma la educación, ¿sí me entienden? Yo sí pienso que es un estado solo desde la educación, también desde los medios, y tienen un papel muy importante en una cosa, en catalogar a la gente, como tú decías, en hacer que cada uno coja como una categoría y se quede con ella, ¿sí? Y eso es maquiavélico, es divide y reinará. Y de eso se han como encargado hace mucho tiempo, de que los estudiantes luchen por su parte, los trabajadores luchen por lo suyo, los transportadores luchen por lo suyo, las víctimas por lo suyo, los campesinos por lo suyo, ¿sí? Otra cosa es que precisamente eso lleva a que cada uno defienda lo de uno, ¿sí? Al precio que sea, en algunos casos, como por ejemplo la gente que se va para la guerrilla o los paramilitares. Pero si lo vemos como desde más afuera y desde más arriba es eso. O sea, cómo nos han enseñado a que lo que es diferente a mí, lo que piensa diferente a mí, tengo que eliminarlo. Y no es válido. Porque nos educan y nos alinean como para que cada uno se haga. O sea, las víctimas con las víctimas por un lado, los estos por aquí por el otro, los estos por allá por el otro. Y por eso en la academia las víctimas se vuelven un tema, por ejemplo, de una asignatura. Y eso es terrible. O sea, que como estudiantes tengamos que ver entonces este semestre el tema son las víctimas, el tema son las luchas campesinas, no, porque el tema debería ser la lucha social por bajar precisamente a esos que están haciendo un país para ellos. ¿Sí? Y lo otro es con respecto a lo que alguien decía hace poquito, no me acuerdo ya. Pero no sé si ustedes sepan que la palabra víctima, etimológicamente, viene de una palabra que en pues, la historia greco-romana se usaba solo para los animales que eran sacrificados. Eso era victus.
victus, entonces de ahí viene la palabra víctima. Y eso, pues me parece a mí, sobre eso estoy trabajando en mi tesis de grado, y me parece que tiene un peso. El lenguaje tiene un peso muy importante en la comunidad, en la sociedad, totalmente. Y si yo a través de los medios, a través de la comunicación, le digo a la gente, miren a las víctimas, aquí están, cómo sufren, pues esa es la visión que tiene la gente, ¿sí? Y por eso se convierte como en un zoológico, allá las víctimas, allá los campesinos que luchan por lo de ellos, allá, y no, o sea, no se está generando como verdad una construcción entre todos de un país que lo que está haciendo es dividiéndose ya no en clases sociales, ni siquiera, sino como segregación por ideología. Sí, por ideología, exacto. Y, bueno, y lo último chiquito que ya, es que es absolutamente triste, no sé, la idea que me vendieron mis papás de la Universidad Nacional, ¿sí? Del pensamiento, de la ideología, no, hoy no es, o sea, no, yo siento que, pues, con respeto, no hay ninguna diferencia entre los chicos de universidades privadas y universidades públicas. Y no es Y exactamente, pero entonces a lo que voy es que a eso responde también a una serie como de manejo económico que se le ha dado a la cosa, ¿sí me entienden? Entonces, ya no hay una educación realmente buena, ¿sí? Y la que es realmente buena, entonces a esa solo tienen acceso ciertas personas, ¿sí? La otra educación se vuelve, pues, llenémoslos de contenido, que vean como un poquito lo que está pasando en el país y ya, pero no creemos conciencia y crítica en las personas, porque eso les da miedo, porque si todos fuéramos críticos, ahí sí los estudiantes no irían por su parte, los campesinos por su parte, sino estaríamos todos y eso se les volcaría. No, primero Marina. No. Marina la que quería. Sí, Marina. No, ella está pidiendo jugo. Doña Marina, sí. Sí, mira, yo quiero decir con respecto a la Uniminuto. Cuando a mí me invitaron, entonces sí, ellas tenían ese concepto de que, o sea, nosotros éramos las pobrecitas, las que tenían que ayudarnos, en la terapia, yo creo que darnos golpecitos en el pecho. Sí, pero ha sido todo lo contrario, ¿no? Y ya en este momento ellas han cambiado harto. Su perspectiva. Sí. Cuando hace unos días una niña de ellas estuvo hospitalizada, que tuvo un problema como del páncreas, no sé qué, bueno, el cuento es que ella hospitalizada y vio que allá hay un señor que no se quiere ir del hospital y ese señor es un habitante de calle. Y el que le ayuda a los médicos a bañar a los pacientes es ese señor. Entonces ella se acordó del proceso, creo que tú estabas ese día que ella contó, y me pareció algo pues que ella lo contara, una de ellas lo contara, una experiencia muy enriquecedora. Eso por un lado. Otra niña mataron a un familiar en la puerta de la casa, entonces ellas ya ven que la violencia no solamente le llega al que está allá en el campo, al que está no sé dónde, sino que a cualquier persona le puede llegar. Y hubieron más o menos como unas 5 personas ese día que contaron unas experiencias muy bonitas. O sea, que el proceso sí ha valido la pena. Esto no es un proceso de hoy para mañana, que es que yo llego ya y yo ahorita ya salgo y yo ya salgo bien. No, aquí nosotras llevamos 3 años y hay personas que todavía no han sacado ese duelo de adentro. Eso es un proceso lento, que a medida que se va uno entrando en el proceso, pues la que quiera también sacar, va sacando
toda esa parte que tiene. Que hoy, ya por ejemplo, en la Uniminuto, cuando, por ejemplo, yo llego, ellas solitas ya han organizado y ya tienen Salón listo. El salón listo, están, o sea, y yo quería, antes de ayer, yo les decía a una de ellas, hablando con una de ellas, una que ha sido muy difícil para ella, yo creo que ella está como en ese trance de ese problema, ¿no? De sacarse esa barrera, porque la persona, aquí a ustedes lo han dicho, hay muchas clases de violencia, ¿sí? Escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja, va enlazando